Bienvenidos al video repaso de segundo de bachillerato, primer quimestre, primer parcial, de matemáticas Standard Level. Ejercicio número 1. La gráfica que se muestra a continuación corresponde a la función f de x. Tenemos una gráfica ahí mostrada y nos piden determinar f o f de 4. Para resolverlo, recordemos que esto es una composición de funciones. F o f de 4 significa que tenemos que buscar f de 4 primero, es decir, qué valor le corresponde al 4 en el eje y luego ese valor lo colocamos en x y nos preguntamos nuevamente cuál le corresponde ese valor en el eje y, en la misma función f, ya que es la composición de funciones entre f y f. Entonces, ahí está el 4 en el eje x, buscamos el punto en la gráfica, tenemos el punto en la gráfica ahora, nos dirigimos al eje y. En el eje y, ese punto le corresponde el valor de 2. Entonces, ya sabemos que f de 4 es 2. Y ahora a este valor de 2 vamos a buscarle nuevamente su función f, es decir, f de 2. Buscamos el 2 en el x y vemos que a ese valor de 2 tiene un punto en la gráfica, y a ese punto en la gráfica le corresponde en el eje y el valor de menos 2. Es decir, que f o f de 4 es igual a menos 2. Ejercicio número 2. Sea f de x igual a 2x menos 3 para x menor que 2 y 2x menos 1 para x mayor o igual que 2. Determinar f o f de 2. Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos una composición de funciones, en la que primero hay que buscar f de 2 y luego hay que calcular f de ese resultado anterior. Entonces busquemos f de 2. Primero tenemos que buscar en la condición que el valor de x, en este caso es el 2, cumpla con la condición de esta ecuación. La x dice que es menor que 2, pero como nuestra x es 2, el 2 no es menor que el 2, así que no vamos a usar esta línea de ecuación. Ahora veamos la segunda. Como dice aquí que x es mayor o igual que 2, para esta línea de función, veamos que efectivamente el 2 sí es mayor o igual que 2. Entonces vamos a usar esta ecuación de aquí, que es 2x menos 1. Entonces f de 2 es igual a 2 por 2 menos 1, que da como resultado 3. Ahora con este valor de 3 vamos a buscarlo también en la función, en cuál corresponde de las dos condiciones. El 3 no es menor que 2, así que no cumple el x menor que 2 como condición. Pero sí cumple la segunda, que es x mayor o igual que 2, es decir, de que en este caso el 3 efectivamente es mayor o igual que el 2. Por eso volveremos a usar 2x menos 1. Esto es una coincidencia, no siempre ocurre. Entonces f de 3, que era el valor anterior, es igual a 2 veces ese valor de x, que corresponde a 3, menos 1, que da como resultado 5. Este es el valor de f o f de 2. Ejercicio 3. Sean f de x igual 2x menos 1 y la función g de x igual x cuadrado más 3. Determinar la expresión reducida de g o f de x menos 1. Recordemos para resolver este ejercicio, g o f de x menos 1 representa g de f de x menos 1. Pero f de x menos 1 es 2 veces esa expresión menos 1, según los datos del problema. Entonces ahora tenemos que determinar cuánto es g de toda esa expresión. Pero g de x está representada en la regla de correspondencia como el valor de x elevado al cuadrado más 3. En este caso, la expresión va a ser nuestro valor de x. Es decir, de que en vez de que sea g de x igual a x cuadrado más 3, mantenemos la misma estructura, pero en vez de x colocamos el 2 por x menos 1 menos 1. Nos pedían obviamente en g de x que le demos al cuadrado a esta expresión y al final le sumemos 3. Y ahora resolvemos. Dentro de los corchetes tenemos 2x menos 2 menos 1, usando ley de distribución.
Simplificamos 2x menos 3, esto hay que elevarlo al cuadrado, es 4x al cuadrado menos 12x más 9, usando el binomio de Newton. Y finalmente, 9 menos 3, que es 6. Y nos queda la expresión 4x al cuadrado menos 12x más 6 como respuesta. A continuación, ejercicios propuestos.